Plenitud del tiempo. Transformación de la mente. El dinamismo de Dios en nosotros. Confianza en este anuncio. Pareciera que el maestro nos indicara las claves del camino espiritual que estamos llamados a vivir. Anuncia la plenitud del tiempo. Las palabras originales en la lengua escrita del Evangelio nos hablan no de un tiempo cronológico, sino de un tiempo en el que se percibe lo divino, lo eterno. Es a ese tiempo al que se refiere. No es al tiempo cronológico. Habla de la plenitud de ese tiempo eterno. Lo mismo que nos habla de una transformación del alma, de la mente. Lo que ha sido traducido por conversión, que muchas veces incluso se ha dejado en una palabra como penitencia, y entonces el sentido ha cambiado radicalmente. Pero la palabra que aparece en el Evangelio nos habla es de una transformación de la mente. Metanoia. Metanoiete, dice el texto. Y habla del reino de Dios. El reino de Dios es el dinamismo divino. De eso se trata el reino de Dios. El reino de Dios es Dios mismo generando el dinamismo divino en las realidades. El reino de Dios está cerca. Dios está actuando aquí. Y finalmente, crean en la buena noticia. La expresión creer allí viene de una expresión que en hebreo los judíos, o en el lenguaje de Jesús, se refería a la confianza. Pero miren que no es a la confianza en Dios, no. Es a la confianza en el camino y en la noticia de este proceso que estamos llamados a vivir. No dice crean en Dios, dice crean este anuncio novedoso. Confíen en él. A eso se refiere con creer. Es una confianza en el camino que se nos ha dado. De tal manera que el anuncio que hace el mismo maestro es el anuncio de todo un proceso de transformación espiritual. No es en ningún momento un anuncio para llenarnos de doctrinas
de ideas religiosas, de discursos, de aprendernos asuntos, como si se tratara de una escuela en la que la profesora nos va a pedir lección de qué aprendimos. Se trata de todo un itinerario de transformación espiritual. La plenitud del tiempo eterno, el dinamismo divino, la transformación de la mente, la confianza en el camino. Estamos apenas en el amanecer de este año. Y los seres humanos estamos normalmente condicionados por el tiempo y el espacio. Y entonces decimos, está comenzando el año. O cuando vamos a mitad de año, ya se ha pasado medio año, queda medio año. Y entonces esa condición, ese condicionamiento del tiempo cronológico no nos ha permitido percibir que detrás del tiempo cronológico está la eternidad divina, el tiempo divino, el tiempo de la oportunidad para lo sagrado, para el encuentro con la plenitud divina. Y entonces tendremos que hacer continuamente un ejercicio de estar en el tiempo con una actitud de apertura, de percepción de lo eterno. Y eso requiere de una transformación de la mente. La mente suele moverse en momentos cronológicos. Un segundo, otro segundo, otro segundo, otro segundo. Si la mente no entra, es decir, si nuestra interioridad no entra en un dinamismo en el que suspende el condicionamiento de lo temporal, no percibiremos la eternidad divina que se nos manifiesta en cada instante. Dios mismo está manifestándose en cada acto, en el amanecer, en el atardecer, en el florecer de esta planta, en el vuelo del ave, en los animales que tenemos en nuestros hogares, pero sobre todo en nosotros. Su dinamismo divino sostiene mi existencia, la de las personas que están a mi lado. Dios actuando, Dios generando su dinamismo. Y percibo entonces el tiempo en su plenitud eterna. Aquí, ahora, Dios y su eternidad. Tiempo y eternidad unidos en este instante y en este momento. E inmediatamente descubrimos nuestra condición eterna mientras somos de condición temporal.
Solo así podemos descubrir la importancia del seguimiento del maestro. Para eso seguimos al maestro. Al maestro lo seguimos porque encontramos el dinamismo divino, la plenitud de la eternidad, la transformación de nuestro ser, y podemos confiar plenamente porque Él mismo es una manifestación, la gran manifestación, la gran noticia de que esa realidad está aquí, es posible y está entre nosotros. Una vida vivida desde esta perspectiva empieza a dar sentido a todo. Y entendemos que hay unas realidades que son temporales. Una flor crece, aparece, pero se marchita. Y lo vemos como un proceso natural. Una criatura o el mismo día inicia y termina. Y podemos comprender también entonces la condición temporal de nuestra existencia encarnada. Y entonces tiene sentido que vayamos comprendiendo que nacen los niños, que hay jóvenes, que nos vamos volviendo mayores o que empezamos a ser ancianos y no nos negamos a esa realidad. ¿Por qué me voy a negar a la realidad en la que descubro que me estoy convirtiendo en un anciano? ¿No? Es mi proceso temporal, pero en ese proceso puedo ver cómo la eternidad se manifiesta. Mi seguimiento del maestro no es para que, por ejemplo, no envejezca o no tenga enfermedades o las personas que yo quiero no mueran o que este día tan bello no se termine o que las flores que tengo en mi jardín no se marchiten. No, para eso no es. Es para descubrir cómo en esa temporalidad se manifiesta lo eterno. Mi mente, mi alma, mi interioridad ha de tener la experiencia de percibir. Y por eso es que hacemos nuestra práctica silente, en quietud, solo siguiendo una ayuda, la ayuda de nuestra respiración acompañada de una palabra sagrada que me permite estar aquí y ahora, simplemente percibiendo la plenitud del tiempo. Después tendré que volver a mis tareas cotidianas, pero en la medida en que esté anclado en esa profundidad, iré descubriendo en mis tareas cotidianas el sentido de lo que comienza y de lo que termina. Estaré encontrando el dinamismo de Dios en todas las realidades. Estaré percibiendo la transformación de mi interioridad, que ahora no solo contempla algo temporal, sino que ve allí un reflejo de la eternidad. Y entonces asumo la confianza de este camino que he asumido. Un camino que ciertamente el maestro me traza. Y yo confío en mi maestro
en la medida en que asumo el camino y la práctica que se me ha dado. Ahí está, plena confianza. Ese es el creer la buena noticia. Ahora vamos a hacer ese momento de silencio que nos ayuda a anclarnos todos los días antes de entrar en la agitación de la jornada, entrar, anclarnos, profundizar en lo que somos, captar lo eterno en nuestra vida temporal para vivir la cotidianidad de un modo muy natural, pero simultáneamente percibiendo en ella el dinamismo divino. Es hora de manifestar nuestra confianza en la práctica que nos ha dejado el Maestro.